Hasta hace poco tiempo se pensaba que podía haber una PASO, que Cristina podía ir a una PASO con Randazzo. Eso se cerró. Cristina, había dos temas que decía. Una, que se iba a hablar mucho, discusión entre peronistas y no del macrismo. Me parece que eso no era lo más importante, sino que Cristina decía, bueno, no, van a aparecer en la lista algunas personas que ya estuvieron en mi lista y después se fueron del bloque. Por lo tanto, no hubo PASO. Después de eso se habló de una lista de unidad. La verdad es que la negociación llegó, para mi gusto, muy tarde. Terminaron reuniéndose Cristina y Randazzo el viernes a la noche. Y eso deriva en que, como yo decía hace un rato, te guste uno más o uno menos de los que están del otro lado, hay tres listas peronistas. ¿Sí? Están conmigo Juan Manuel Medina y Agustín Latelli. La política y la economía de Randazzo. Juan Manuel, cuando ya estaba todo cerrado, listo, no conseguimos lo que queríamos. No pudimos negociar. Yo sé que lo que quería parte del randacismo por ahí era decir, bueno, Cristina, pero negociemos de otra manera, sentémonos a armar las listas juntas y qué sé yo. Cuando llega esa circunstancia, ¿no pensás que ahora la decisión de ir por separado puede generar la posibilidad de que Cambiemos gane y que te quede la responsabilidad a vos, al randacismo, de decir, bueno, perdimos porque Randazzo no quiso ir atrás de Cristina, que es la que más mide y la líder que todavía lo sigue siendo? Es que para eso estaban las PASO, como vos bien lo dijiste, lo venís diciendo programa tras programa, digamos, 16 meses de este gobierno que permanentemente está trabajando en contra de la mayoría de la gente, los humildes, la clase media, los trabajadores, nos llevaban una decisión muy clara, que es juntar a la oposición, juntar al conjunto de la oposición para tener una lista fuerte en octubre para garantizar que le ganemos. Y la forma de hacer eso, con las diferencias, con los matices, con las distintas perspectivas, en una PASO, un instrumento que diríamos nosotros, justamente para posibilitarnos sumar todo eso y derrotar al gobierno. No se entiende porque todas las razones que vos decís, a vos tampoco te cierran mucho, las diferencias de las votaciones, digo, en medio de una discusión, yo voté en el Senado, aunque digan lo contrario, igual que gran parte de los senadores que se reivindican en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Cada votación dijeron exactamente lo mismo que yo. Eran cuestiones, me parece que realmente al privarnos la posibilidad de tener una lista única en octubre ha sido, digamos, una decisión muy desacertada, que no nos tiene que llevar a seguir discutiendo para atrás, sino para adelante. Lo que nosotros queremos discutir en esta elección es justamente cómo podemos poner un límite a un proyecto que en estos 16 meses, más allá de que las compañeras y los compañeros antes señalaban que había problemas, el 10 de diciembre de 2015, que estamos totalmente de acuerdo, en la economía no sé qué, no sé cuánto, lo que ningún argentino, ningún morense puede decir es que todos esos problemas no se han agravado. Hoy hay más desocupación, hay más pobreza, hay más hambre, hay más inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, y con Florencio Randazzo, con cumplir justamente lo que queremos es generar un peronismo fuerte, un peronismo con vocación frentista, con diálogo, con capacidad de poder articular el conjunto de la oposición para poner límites a este gobierno. Ahora, cualquiera te va a decir, bueno, la verdad es que no importa que lleguen separados porque podrían en el Congreso trabajar todos juntos, pero no han votado juntos. Más o menos. Yo te digo un ejemplo muy claro, es el ejemplo del límite del endeudamiento. Bueno, fue un proyecto que aprobamos nosotros en el Senado. Senadores votó a 2 jueces de la Corte que habían querido entrar por la ventana y que terminaron votando el 2-1. Sí, como también otra jueza también la había votado, que también Hayton había votado esa jueza y también votó el 2-1. Esa votación la votaron para aclararlo, como fue la discusión en su momento que tuve con Víctor Hugo Morales. A esos mismos jueces lo votó muchos senadores, que están con Cristina. Que están con Cristina también lo votó a favor. Massa también vota distinto. Y no estoy diciendo que siempre Cristina vota bien y los demás votan mal. Yo digo, el peronismo no es nada más que va separado. Pero en los temas centrales hemos votado juntos. Votamos en conjunto la ley de la emergencia laboral, que se aprobó en ambas cámaras. Votamos en el Senado en conjunto la ley para frenar el endeudamiento, que sigue esperando que la Cámara de Diputados algún día la vote, se intentó y no se votó. Votamos en conjunto todo ese tipo de leyes, las hemos votado en conjunto y estamos trabajando leyes en conjunto para trabajar. Me parece que falta una voluntad política para justamente articular, tener capacidad de diálogo. No basta con decir esto no me gusta, hay que tener después la capacidad de diálogo para que eso que uno hace se convierta en mayoría y llegue a la otra Cámara y también se convierta. Y nos parece a nosotros que con Florencio Randazzo a la cabeza podemos tener una opción política que pueda expresar esa voluntad de diálogo para frenar el gobierno de verdad, no en el discurso, frenarla en los hechos, lograr que los proyectos de ley se conformen en leyes y que se apliquen en la realidad para frenar al gobierno. Agustín, vos has venido muchas veces acá defendiendo las ideas de Cristina, el proyecto de Cristina. Te hago la misma pregunta a vos.
¿Por qué estás con Randazzo y no estás con Cristina? ¿Cuál es la diferencia? Defendiendo ideas de un modelo económico, digamos, que tiene que ver con un Estado presente, regulador, redistribuidor del ingreso, digamos, y un montón de aspectos que tuvieron que ver con lo que pasó en Argentina en estos últimos 12 años, con lo cual estuve de acuerdo y por eso lo decía de esa manera, en una visión de la economía que sabés cuál es la que tengo y lo venía trabajando así. Ahora, me parece que, sobre todo el último tiempo, digo, en temas de marcar diferencias, en materia de política económica, hubo errores. Hubo cuestiones que se podrían haber hecho y no se hicieron. Me parece que estamos hoy en una situación donde tenemos que pensar una Argentina de largo plazo, en pensar una Argentina con modificaciones estructurales muy necesarias para poder salir de esta situación en la que estamos, de proyectarnos en términos de inserción inteligente en el mundo. Y la verdad es que, digo yo, el último tiempo, sobre todo, de muchas de las cuestiones que pasaron, algunos desmanejos en control de la inflación, alguna política muy aferrada a no abrir la puerta al tema de la deuda, defendiendo los intereses de los argentinos y usándola como una herramienta bien entendida para mejorar la competitividad que necesita la economía. Pagarle a los buitres. No pagarle, no ir y pagarle a los fondos buitres. De hecho, mi postura siempre fue contraria a eso. El caso de Juan Manuel en la Cámara, lo mismo. Digo, sí, el tema de implementar algún tipo de acuerdo donde se defiendan los intereses nacionales, correrse de una actitud muy caprichosa, si se quiere, de no abrir un frente que te permite contar con una herramienta al servicio del desarrollo productivo. La Argentina necesita industrializarse, crecer, desarrollarse, generar empleo y empleo de calidad. Y ahí es donde tenemos que pensarla en el largo plazo y donde tenemos que hacer un mea culpa. Yo lo que veo es que a veces hay algunos sectores que no hacen un mea culpa de algunos errores de política económica que se cometieron en el último tiempo. Yo durante todo este tiempo, este año y pico, vengo trabajando con muchos de quienes hoy forman parte de este espacio político y tuve muchas reuniones de trabajo técnicas en temas económicos con Florencio Randazzo. Y la verdad es que está muy preocupado con todos estos temas, los trabajamos mucho, temas vinculados con impuestos, con la cuestión tributaria en Argentina, lo venimos trabajando mucho desde el punto de vista técnico, temas vinculados con la deuda, algunas ideas de proyectos de ley para poder llevar al Congreso, algunas ideas de fondo pensando ya en un proyecto de largo plazo, ¿no? Y imaginándonos esa Argentina que todos queremos, que corrija los errores del pasado y que encare realmente como se deben encarar los temas del futuro. Me parece que ese es el trabajo que venimos haciendo y, digamos, en el medio de todo este trabajo de este último plazo, de este último tiempo, se me dio la posibilidad en este espacio político de encarnar desde la política, digamos, yo siempre dije, vengo acompañando como técnico a espacios políticos y aportando desde lo mío, pero la posibilidad de encarnar desde la política, que es la herramienta que hay para modificarle la vida a todos y poder implementar y llevar adelante estas cosas, bueno, es una gran oportunidad, me parece. Juan Manuel, no ha hablado Randazzo. Bueno, a mí me mandó un tape el día que se lo pedí para hablar del tema de que le sacaron los derechos a las personas con discapacidad, pero no ha dado reportajes. ¿Cómo va a ser esta campaña? Uno supone que sí lo va a dar. Obviamente, y creo que justamente cuando vos empezaste el programa y mostrabas el tema de las encuestas, en primer lugar, nuestro espacio político nunca hizo política por las encuestas. Cuando Néstor Kirchner empezó a recorrer la Argentina, vos te acordás, medía 2-3%, o sea, uno nunca hace política por la encuesta. También las encuestas quizás nos llevaron en el año 2015 a un candidato que medía muy bien y que supuestamente ganaba seguro, llevarlo a la presidencia. También creo que puede haber sido un error no haber tenido en ese momento una PASO. En ese sentido, eso que medían las encuestas hoy es como vos decís, sin que el candidato haya hablado. Justamente el candidato no habló porque no sabía en qué cancha iba a hablar. Nosotros veníamos, vos lo sabés muy bien, trabajando por la unidad, pidiendo una PASO, poder discutir en ese espacio de unidad el conjunto de la oposición para juntarnos para frenar el gobierno en octubre. Bueno, ahora nos toca esta tarea y en esta tarea obviamente que Florencio va a hablar y va a llevar adelante un conjunto de discusiones políticas con un conjunto de sectores, explicando básicamente esta idea de cumplir con quién, con los que más lo necesitan, con los trabajadores, con los humildes, con todos aquellos que requieren de un peronismo fuerte, sólido, que tenga la voluntad y como decía muy bien Agustín antes, también la facilidad de poder hablar con el conjunto de la oposición, de los distintos sectores, para poder hacer que esas propuestas de ley no queden como propuestas solas, sino que transformen en leyes que frenen a este gobierno. Porque si no, se pone muy contento cuando vota algo en contra. Yo, como todos saben, voté en contra de los fondos buitres. Pero no me alegré, no salí a decir qué bueno que voté en contra, porque la ley salió igual. Es que, a ver, fíjense lo que nos está pasando, ¿no? Yo lo que busco es que la ley no salga. Bueno, y para eso hay que articular mayoría. Hacemos programas, estuvo Tundis, todos estamos desgarrándonos las vestiduras de que van a subir la edad jubilatoria. Bueno, si estamos todos de acuerdo que no, ¿por qué estamos tan preocupados? Eso sale por ley, no sale por decreto. Exactamente, nunca. Pero por algo estamos preocupados, porque pensamos que pueden conseguir ese voto.
en un paquete que viene lleno de cosas. Digo, en un paquete lleno de cosas, eliminaron el impuesto a los bienes personales en Argentina. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, el impuesto a la riqueza, lo eliminaron. Lo poquito que había impuesto a la renta financiera también en una ley que también yo lo sacaron. Exactamente. Entonces, ¿por qué estamos todos tan preocupados? Porque van a quizás congelar las jubilaciones, cambiar la fórmula, subir la edad jubilatoria. Porque hay muchas, claro, yo también. Hay muchas cuestiones que lo van a hacer. Sí, están trabajando en eso. Bueno, técnicos de ANSES ¿cómo? están trabajando en eso y está redactado. Se supone que la oposición representa casi al 65-70%, deberíamos estar tranquilos. Porque tenemos que tener la capacidad justamente de poder dejar un poco el sectarismo, un poco la visión más chiquita y poder trabajar en conjunto. Te reitero, el proyecto para limitar el endeudamiento lo aprobamos en el Senado en abril del año pasado. Sigue durmiendo en diputados. Se intentó aplicar la última sesión y no se le aplicó. Cada uno quiere decir por qué. Digo, hace falta voluntad política, pero también una mirada no sectaria para poder juntarse frente a los temas trascendentes que nos llevan a todos, como son temas centrales para todos nosotros, ¿no? Hay apelo al politólogo. Muchos dicen, bueno, Cristina, es el pasado. La palabra pasado debe estar, si la sumamos en los diarios, miles de veces. Muerte política, qué sé yo. Se compara mucho con Menem. ¿No hay una diferencia muy grande? Digo, ¿hay alguien realmente que hoy le hace sombra a Cristina con su liderazgo? Nosotros no hablamos de pasado de Cristina ni mucho menos. Justamente queríamos poder discutir si era con ella o con el candidato que ella pusiera en una PASO y con todos los sectores que se dicen parte de la oposición. Vos lo sabés, porque lo hemos hablado infinidad de veces. Pedíamos, tenemos un instrumento que ideamos con Cristina, Florencio, con Cristina, yo participé en lo académico, diseñamos un instrumento que Néstor Kirchner lo pensó después de la derrota de 2009. Pero no lo usa nadie, Juan Manuel. No, sí, los que están en la oposición lo usaron todos y les convino para llegar al gobierno. Cambiemos no se la dio Lustó. Ahora no, bueno, ahora no, pero lo usó en 2015 para llegar al gobierno, bien que lo usó. Pero claramente es una herramienta que se usa cuando conviene o cuando uno piensa que puede servir. Cuando necesita sumar, cuando uno necesita sumar lo nuevo, cuando uno dice a veces quiere unir a todos, pero en los hechos tienen menos que había antes, no está uniendo, está perdiendo. Justamente la PASO lo que te permite es sumar a sectores que tienen matices, tienen diferencias para hacer más, si no, sos menos. Y yo creo que ahí un poco me parece que el error, que división que tomaron los que dijeron que no había PASO con esta medida tan rara, dejar el peronismo afuera, esta idea tan particular, terminó siendo una supuesta unidad en la cual, en los hechos, y vos estarás de acuerdo, hoy hay menos gente que había hace un año. Y eso para frenar el gobierno no es lo ideal, ¿no? Y en materia económica, digo, hay todo. Yo ya di el listado el otro día de los empleados estatales que van a despedir. Eliminación de subsidios, quieren ir a la eliminación total. Sí. No es solo eliminar los subsidios, sino que importamos energía de los países más caros que los podemos traer. Digo, ¿desde el Congreso se puede hacer algo con eso? Sí, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer a través de proyectos de ley, de iniciativas, poner freno a muchas de estas cuestiones que hoy están llevando adelante el gobierno y que tanto nos están afectando. Hoy la situación, en términos económicos y desequilibrios macroeconómicos en Argentina, es dramática. Sí. No solo en lo cotidiano, en lo perceptible, en el día a día de la gente, en la pérdida de poder adquisitivo, sino en, y vos lo sabés, Roberto, mirar hacia adelante y el horizonte que tenemos hacia adelante. Cuando uno analiza el esquema macroeconómico, los déficits fiscal y externo paralelos, crecientes, la forma de financiarlo con endeudamiento, los números de la fuga de capitales, es insostenible. O sea, Argentina, las LEVAC del Banco Central, las tasas altas, la necesidad de renovar a tasas altas, está yendo a una situación de bomba de tiempo muy peligrosa, muy sensible a lo que hoy pasa en el mundo financiero, a la lógica de los 90, ¿te acordás? De que un país remoto se resfría y acá nos morimos de pulmonía. Sí. Bueno, ese tipo de cosas nos están tornando muy vulnerables. Todo eso, desde el Congreso, con iniciativas fuertes y con consenso, como decía Juan, se pueden frenar. Digo, el tema de regular los movimientos de los mercados de capitales en un país como las características del nuestro, que han sido desmanteladas completamente y favoreciendo al capital especulativo. Se les puede poner frenos del Congreso de la Nación. El endeudamiento, los límites no solo al monto de la deuda, sino al destino de los fondos. ¿Qué se está haciendo con ese endeudamiento? Todo eso, desde el Congreso de la Nación, a través de iniciativas, se les puede poner freno y se puede marcar cuestiones vinculadas con la industria, con el direccionamiento de fondos para poder industrializar más a la Argentina. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo una cuestión que va completamente 180 grados a contramano de lo que nosotros creemos que tiene que ir la economía. Y se ve en lo cotidiano. Yo lo digo desde el lugar que la gente me conoce, me sindican entre, no sé, los 2 o 3 periodistas más críticos de este modelo todo el tiempo, ¿no? Desde antes que llegaron hasta ahora. Sin embargo, si tengo que decir cómo les va, yo creo que están teniendo éxito en lo económico porque vinieron a hacer esto. Y están teniendo éxito en lo político porque van consiguiendo cosas. Que hablemos más de Cristina que de Macri, que el peronismo vaya dividido. Sí, son
digamos, son exitosos en el marketing electoral. Yo no te diría ni en lo económico ni en lo político. En lo económico no, porque una de las promesas de primero la lluvia de inversiones, después el segundo semestre, después los brotes verdes, la verdad que lamentablemente hoy los argentinos no han visto ninguna. Yo creo que los amigos de ellos ganan bastante. Sí, pero el déficit sigue, digamos, también el déficit sigue siendo altísimo. Digo, me parece que es un gobierno que tiene un libreto que ya no va con el sentido del mundo. Ahí está más, sabe más él, pero digamos, me parece que es un libreto neoliberal que no funciona en el mundo, no solo en la Argentina, está en problemas en el mundo. En lo político, gran parte de lo que venían a hacer no pudieron hacerlo. Ahora dicen si ganan lo van a hacer, si tienen mayoría lo van a hacer, pero en los hechos no redujeron el déficit, no tocaron una sola ley en temas laborales, por más que se la pasen hablando del costo financiero. Digamos, el gasto social no pudieron reducirlo porque hubo una lucha social, no por nosotros, digo, la lucha social, las organizaciones sociales. Digamos, no tan claro. Son muy hábiles en el marketing político, pero bueno, en gran parte también es responsabilidad nuestra, porque digamos, obviamente que al gobierno le interesa dividirnos y se la pasó hablando de ojalá el peronismo esté dividido. El problema es que, digamos, fuimos nosotros que terminamos haciéndolo eso, creo yo, justamente por no permitir un espacio de discusión democrático, como vos siempre también estabas de acuerdo conmigo permanentemente, en la cual cada uno con su visión, con su mirada, puede discutir. Porque, ¿sabes cuál es la diferencia? Si hubiéramos tenido una PASO, nadie estaría discutiendo esto. Estaríamos todos discutiendo cómo discutimos contra el gobierno. Nadie podría venir acá o en ningún programa de tele a hablar mal del otro porque perdería parte de su electorado. Tendría que estar obligado a discutir contra el gobierno. Al habernos no dado la paso, estamos discutiendo estas cosas y perdemos tiempo a discutir contra lo principal que es frenar al gobierno. Hay, a ver, no sé, ejemplos. Alfonsín, hasta el mismo Macri, no sé, Perón, qué sé yo. ¿Hubieran dado una paso? Líderes tan fuertes, Macri la dio y llegó al gobierno por eso. Macri la usó. ¿En la presidencial? Bueno, pero Macri la usó en la presidencial y llegó al gobierno por eso. UNEN en la Ciudad de Buenos Aires 2013 lo usó y llegó al gobierno por eso. El FIT se juntaron y lograron tener un enorme éxito político. Diciéndole a Alfonsín, a Perón, che, quiero una paso con vos. Pero, a ver, Cristina dio las pasos, y te lo reitero porque estuvo, digamos, yo fui parte de esa discusión y nos indudablemente no estaba pensando nos decía en Florencio, sí, estaba pensando, sí, en ella o en Néstor Kirchner. La hicimos el 2009 pensando en el 2011. ¿Cómo hacemos para volver a traer a esos sectores que nos habían abandonado en el 2009? ¿Cómo hacemos para que vuelvan? Démosle condiciones para que vuelvan. Discutamos, Néstor Kirchner lo pensó para él mismo, en el 2011. A mí, yo voy a decir una cosa. Néstor Kirchner estoy hablando. Algunos intendentes importantes me dijeron, bueno, si vamos a hacerlo de Randazzo, lo hago yo también. Me corro un poquito, digo, quiero yo la paso, entonces va la paso, no sé, el de La Matanza, el de Lomas, el de acá, el de allá. ¿Y qué problema hay? Porque creo que... ¿Pero qué problema había? Al contrario, nos daba volumen, nos daba fuerza, nos daba... ¿Cuánto? No hay que tenerle miedo a la gente, digamos, la paso la diríamos... Pero después armás una lista... Pero Roberto, ¿qué sentido tiene en donde que hubo obliguemos... gente que no se sentó en el bloque, Bocio no se sentó en el bloque. No se sentó. Nuestro bloque en el Senado sigue, como vos sabés, unido, con diferencias 2 o 3 adentro. meses y se fue. Se rompieron por diferencias políticas, por diferencias muy políticas, muy claras con el tema de la corrupción. ¿No arma una lista con ese tipo de fragilidades? Pero si no la arma la gente con su voto. Justamente al revés, cuando vos generás una alternativa fuerte, adentro propio, y que obligás a todo el mundo a ir a la misma cancha, fortaleces esto. Yo te doy un ejemplo muy clarito. Sí. Cuando vos tenés una paso, fortaleces y traes para adentro. Si no, esa discusión va por afuera y permitís justamente que sea el voto de la gente que define estas cosas, que no sea yo, vos, o que termine siendo, como termina siendo muchas veces, los dirigentes repartiendo los cargos en una habitación cerrada o llamando por teléfono, venía a firmar tal cargo en tal lugar. No, discutámoslo, discutamos el cargo a la gente. ¿Qué pasó con Tayana, que es un personaje importante de la vida política argentina y que estaba trabajando él tenía con algunas ustedes? diferencias con nosotros que venía planteando en el ámbito nacional, tomó una decisión que obviamente no compartimos, pero obviamente respetamos y para nosotros, para el movimiento Evita, nosotros, digo la verdad, nosotros reivindicamos una historia que hemos tenido de construcción política en conjunto y nunca hacemos de la política, nadie es traidor, ni digamos, esas palabras creo que no, podemos tener diferencias, respetamos la decisión de él, la enorme mayoría del movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que justamente ha hecho, está muy compenetrado con esta política, estamos trabajándola, pero bueno, respetamos también, digo, son diferencias políticas, no hay que acusar a otro de cosas terribles por eso, ¿no? Caemos en terrenos que no se vuelven. ¿Quién gana la elección? Cambiemos, Massa. Yo sé que Massa decir Randazzo, pero ¿es una elección fácil para Cambiemos, como dicen algunos analistas políticos? No, va a perder el gobierno y va a ganar la oposición. ¿Sí? Sí. ¿Vos ves ganando a uno de los opositores? Sí. Yo creo que vos mostrabas, digo, más allá de cualquier discusión, me parece, como vos mostrabas al principio, de ciertos números que están ahí, lo que te muestra una gran expectativa sobre la posibilidad de la oposición. Lo que nosotros de cumplir podemos hacer es una propuesta que todavía no se ha escuchado, que todavía, digamos, no ha salido a la cancha, digámoslo así, que pueda hacerse cargo de las cuestiones que hicimos bien y sobre todo ofrecer una idea de futuro, haciéndonos cargo con esta idea de cumplir
como ha demostrado Florencio, su trayectoria política, y creo que todos estarán de acuerdo, que cuando agarró un determinado tema, sean los documentos, sean los pasaportes, enfrentando intereses fuertes, policiales, mafias, el tema de los trenes, tuvo la capacidad política de transformarlo en beneficio de las mayorías populares. Eso es lo que vamos a intentar hacer en esta campaña. Y para cerrarte, Roberto, digo, Sí. vos, más allá del marketing político, digo, vos en esta coyuntura económica, muy difícilmente le vaya bien a en una elección al oficialismo, con los datos que hoy tenemos de producción, de empleo, de poder adquisitivo, muy difícilmente. Tiene un peso importante lo que ahí está pasando. Y lo importante y lo que venimos a plantear nosotros es desde la propositiva, lo que decía recién Juan Manuel. Ya iremos trabajando y anunciando esas cosas, pero desde la propositiva, reconociendo cuestiones que estaban mal, que hay que corregir, que hay que avanzar y aprovechando además un liderazgo con capacidad de gestión como le fue. Vamos a tener tiempo en la campaña para seguir charlando. Les agradezco que hayan venido. Bueno, muchísimo, todavía falta Pitrola, falta Del Caño, todo el espectro opositor. Invitamos, obviamente, claramente, a la gente del oficialismo. No salieron, me dijeron, vas a ver que no están en TN tampoco. Es cierto, me dijeron que van a venir en la semana. ¿Vamos ya con ellos? ¿O vamos, sí? ¿Alfit? Listo. Nicolás Del Caño, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. te va? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, Pitrola, si tendrías que decir, ¿qué le vas a proponer? ¿Cuál es la primera frase? El título de la propuesta del FIT. Bueno, es el Frente Único de la Izquierda en 22 provincias, 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, que está mostrando una espada en defensa de los intereses de los trabajadores. Nosotros tenemos 4 diputados nacionales, somos una fuerza parlamentaria. Hemos salido tercero en el Chaco con el Partido Obrero hace 2 semanas. Es decir, hay una fuerza en ascenso políticamente desde la izquierda que ha venido acreditando esa lucha política desde el campo de los trabajadores, desde el kirchnerismo al macrismo. En tu análisis inicial, yo creo que se advierte algo. Tus números llegaban a un 77, 75, 78%. todo lo que falta. Ahí tenés un 15, un 12, donde el gran jugador es el Frente de Izquierda. Te digo claramente, somos una quinta fuerza que va por el 4.º lugar, de acuerdo a tus números, en la provincia de Buenos Aires. No es poca cosa. Es una izquierda en ascenso, vos los marcaste, y creo que el Frente de Izquierda tiene una potencia en 2 fenómenos. Primero, que ha colocado este Frente Único de carácter nacional con listas únicas. Nicolás Del Caño va acompañado por Romina del Pla, una figura ascendente del sindicalismo que enfrenta a un Bullrich, enterrador de la paritaria docente, es decir, una espada de la educación pública acompañando a Nicolás para colocar 2 o 3 diputados por la provincia de Buenos Aires. Marcelo Ramal creo que es la apuesta para el ingreso, por fin, por la capital, junto a Miriam Bregman, dirigente de Derechos Humanos, exdiputada nacional. Me parece que la propuesta del Frente de Izquierda tiene esa potencia del Frente Único y es el voto de ruptura consecuente con el endeudamiento y el ajuste, porque lo hemos acreditado en la lucha política. Yo escuché acá una duplicidad política esta noche, Navarro, que es terrible. Una duplicidad política. Le han votado la ley de los fondos buitres, le han votado la rebaja de los impuestos a las empresas automotrices con el cuento de que íbamos a tener producción nacional y ahora estamos importando autos, que es uno de los temas que ha llevado al déficit de la balanza comercial. La saga del endeudamiento, que ahora terminó en este bono, quiero decir, el último capítulo, el bono colonial a 100 años, que no tiene nada que ver con confiabilidad. Ha sido una deuda tomada porque no alcanza la deuda presupuestada, que es enorme. No alcanzó 3.000 millones de dólares más. Tampoco había necesidad de hacerlo a 100 años, ¿no? Bueno, a 100 años, a un 8%, que vos te imaginás, vamos a pagarlo ¿cuántas? 12 veces. Yo creo que el Frente de Izquierda tiene una enorme autoridad política y moral. Somos protagonistas de todas las grandes luchas. Es un año, en esto quiero dar otro concepto fuerte en favor del Frente de Izquierda. El protagonismo nuestro en la lucha del movimiento obrero, de la mujer, de la juventud, es enorme. Eso lo ve cualquiera. Y hay una oposición que crece todos los días a la vieja burocracia sindical, que por algo la han escondido bastante en las listas de todos los lugares donde figuraban. Creo que eso es muy significativo. Y eso nos da una autoridad, porque no venimos con un programa del campo de los trabajadores que está suspendido en el aire. Es un año de grandes luchas populares, de la mujer, del movimiento obrero, de la huelga docente, la gran huelga del transporte del otro día en Córdoba, que tuvimos mucho protagonismo,
de quién es la corriente que representa un programa y una alternativa política a todo ese movimiento. Creo que como nadie es el Frente de Izquierda. Me parece que esos son los puntos muy fuertes nuestros, ¿no? Nicolás, es la primera vez que tenemos un gobierno de derecha, yo creo que no es de centro derecha, que es de derecha y en algunas decisiones de extrema derecha, que llegó por el voto popular. ¿Puede eso, por reflejo, generar un voto fuerte en la izquierda, que la gente reaccione a la agresión de una derecha tan potente? Mira, yo lo que creo es que lo que mencionaba recién Néstor, es decir, frente a este ataque brutal a los intereses del pueblo trabajador que ha hecho Mauricio Macri desde que asumió, nosotros hemos participado en cada una de las luchas, en cada una de las peleas, es decir, no solamente tanto Néstor, bueno, Marcelo, Miriam Bregman, todos los compañeros que son Cristian Castillo, que han sido, que son legisladores nacionales, en legislaturas, etcétera, y además se han opuesto a las leyes que van en contra de los trabajadores y el pueblo, sino que además han sido parte, acompañando, hemos estado en cada una de esas luchas. Y yo creo que por eso venimos teniendo un crecimiento importante. En nuestras listas, no solamente las compañeras o compañeros docentes protagonistas de las luchas que también se daban contra Scioli, ¿no?, por el salario de los docentes en defensa de la educación pública, sino también una infinidad de compañeras y compañeros trabajadores, muchos protagonistas de esas peleas contra el ajuste. Entonces, yo creo que este gobierno, para frenar este gobierno, lo que hay que plantearse es fortalecer una izquierda en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, porque también digo, el armado de Cristina Kirchner deja a los intendentes jugar en cada uno de sus distritos, el peronismo, etcétera, que bueno, también ellos mantienen una gran precarización laboral, el ajuste en sus municipios, etcétera. Entonces me parece que, y la burocracia sindical. Digo, te doy un ejemplo. Ahora los compañeros de PepsiCo están enfrentando, como muchísimos trabajadores, pero puntualmente se dio esta semana, el cierre de una multinacional que no puede decir que no tiene ganancias. Claro. Tiene ganancias y están dispuestos a dejar en la calle a 600 trabajadores. Ahí hay un tema familias. que nunca se discute en la Argentina y por ahí los argentinos naturalizan. Es decir, las multinacionales vienen acá y se llevan ganancias todo el tiempo. Si alguna vez pierden un poquito, echan gente o cierran. Bueno, ellos no traen de allá parte de la que pero se te llevaron. digo, ellos tienen el plan de trasladar producción a Mar del Plata, donde las condiciones de los trabajadores son peores, ¿no? Es decir, porque ese es el plan de conjunto por el que vienen. Es decir, la flexibilización laboral, todo lo que se habló también de suba de la edad jubilatoria. Pero Rodolfo Daer, del gremio de la alimentación, dijo que no se puede pelear por mantener la fuente de trabajo. Y estuvo estuvo el otro día cenando con Mauricio Macri, ¿no?, en este aniversario de la fraternidad. Entonces, es decir, la burocracia sindical, recuerden cuando fue la ley antidespidos. Mauricio Macri vetó esa ley, que fue la única ley que salió a favor del pueblo trabajador del Congreso, y no hicieron nada. 200.000 despidos, porque hay que pensar, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Y qué va a pasar después? Sí, ¿cómo llegó hasta acá? Después del veto fue la marcha de la CGT. Fue la marcha, sí, pero no hicieron... el paro se hizo el 6 de abril de este año. Después de eso no hubo ninguna acción contundente de los trabajadores. Pasaron 200.000 despidos. 200.000 despidos. ¿Y qué hicieron? Es decir, para pensar en eso, no solamente quienes le votaron las leyes, muchos de los que pasaron acá en el Congreso, sino que los dirigentes sindicales que tributan hoy en esas listas, participan, etcétera, son responsables de esta situación, de la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Nosotros estamos planteando una idea fuerte, una propuesta que es reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario de los trabajadores. Por supuesto que ningún trabajador cobre menos. Para repartir el empleo que hay. Para repartir las horas de trabajo. Hay un tercio de la clase trabajadora hoy que, según datos oficiales del INDEC, que está sobreocupada. ¿Qué quiere decir? Que trabaja 9, 10, 12, 15 horas por día en uno o más empleos porque no le alcanza para llegar a fin de mes. No le alcanza. Recién un taxista que nos trajo me decía, yo ahora estoy trabajando 12 horas. O sea, antes trabajaba 9 horas, ahora tengo que trabajar 12 horas. Vivo en Merlo, vos te pensás, dice que nosotros que pagamos nuestros impuestos tenemos los beneficios que nos corresponderían y sin embargo este gobierno verdaderamente se ha beneficiado y han beneficiado a ellos mismos, ¿no? Un gobierno de los ricos. Marcelo Ramal, uno pensaría las grandes ciudades suelen ser progresistas. Sin embargo, la verdad que el PRO aparentemente arrasa. No sé, dicen que Carrió tiene 45% de intención de voto. ¿Por qué? No, ocurre lo siguiente. Carrió es una candidata denunciante. Vos fíjate lo siguiente.
las dos principales candidatas a diputado del oficialismo Sí. en la capital y la provincia de Buenos Aires son especialistas en denuncias. Van a hacer campaña denunciando. Es una manera de no tener que hablar del gobierno y de lo que ocurre hoy, porque la política actual es indefendible. Esto es importante. Claro. La ciudad de Buenos Aires, el electorado quiere ser encerrado en una trampa entre esta oficialista opositora y otro opositor recontraoficialista, que es Lustó, el ex embajador Ocupó uno de los puestos más de Macri en importantes los del Estados Unidos. Mirá, vos sabés, yo soy legislador. El bloque de Lustó, los legisladores que ingresó Lustó hace 2 años, cuando la gente lo votaba a él para no votarlo a Larreta, bueno, esos diputados votaron junto al PRO toda la política de venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años. Y parte del Frente de la Victoria, muchas de esas leyes también. Claro. En la legislatura funciona una suerte de cogobierno, del cual solamente ha salido exento el Frente de Izquierda, que ha denunciado esta venta de tierras públicas, ha defendido a la docencia en la ciudad de Buenos Aires, ha defendido una política de salud y a los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, siempre. Y esa política naturalmente la queremos llevar al Congreso. Pero yo quería hacer una reflexión sobre algo que se dijo acá, Roberto. Una palabra que estuvo circulando todo el tiempo, ponerle un límite, ponerle un límite, ponerle un límite. Primero es algo que está en contradicción con lo que hicieron todos estos bloques en este tiempo. Claro, tuvieron la misma mayoría Ponerle que un tendrían límite, después. ponerle un límite al endeudamiento, Ya la no le tuvieron, pusieron, por eso, no le la pusieron, mayoría. no le pusieron ningún límite al endeudamiento, no sé, esto y todo lo demás. Pero aparte hay otra cuestión. ¿No te parece que vuelan bajo? Frente a este desastre nacional, frente a esta degradación del trabajo, liquidación de las reservas gasíferas con sobreprecios a los grupos petroleros, endeudamiento serial, el problema es poner un límite. Es decir, el problema es que exista el ajuste, que exista todo esto, pero que de pronto una bolsa de alimentos llegue a algún lugar del país o alguien perciba una tarifa social. No, Roberto. Hay un desequilibrio de poder muy fuerte. No. Esta política tiene que ser derrotada. Y para ser derrotada hay que construir otra alternativa política. La política de la izquierda apunta a esto. El Frente de Izquierda quiere desarrollar una alternativa política en el país para que las reivindicaciones de los trabajadores, para que una salida fundada en los intereses de los que trabajan, se abra camino definitivamente. Yo la escuchaba el otro día a la presidenta, por ejemplo. Habla del problema de los tarifazos. A la expresidenta. Habla del problema de los tarifazos. Muy bien, hablemos de los tarifazos. Pero ¿cuál es el origen del tarifazo? El origen son los acuerdos con Chevron y los acuerdos con las otras grandes productoras de gas que le permitieron triplicar el precio internacional. Entonces, eso es lo que abrió ya bajo el gobierno anterior y ahora con este gobierno la política de tarifazos. Hay que remover todo ese tejido, recuperar la producción energética y colocarla bajo una dirección responsable de trabajadores, centralizar el ahorro nacional, la banca. El país reúne el ahorro, la tasa de ahorro del país es de 100.000 millones de dólares por año. Si esos recursos pueden ser dirigidos y centralizados por el país, por sus trabajadores, tenemos para dar lugar a miles de puestos de trabajo, construir las cloacas que faltan, los edificios, las viviendas que faltan. El Frente de Izquierda quiere transformar este país, no quiere colocarle una curita al ajuste de Macri. Este es nuestro mensaje y vamos al Congreso Nacional a hacer un gran despelote respecto de todo esto que está pasando y para que esa voz nuestra en el Congreso sea una tribuna en el sentido de que queremos construir una alternativa política y transformar este país de raíz. Este es el mensaje que queremos transmitir. Me queda un minuto a cada uno, Néstor. Bueno, lo dedico al tema jubilación, donde además acreditamos una lucha política de fondo. Yo he sido hasta ahora secretario en la Comisión Previsional. Hemos tenido 12 años de kirchnerismo, pero no se removió el sistema menemista que rebajó los aportes patronales.
Si no reponemos los aportes patronales, no podemos pensar en el 82%. Siempre te dicen, no cierra, no cierra. Claro, no podemos pensar en reponer el 82% ni nada. Al contrario, Macri ha seguido la política de suscribir bonos del Tesoro con el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad. Eso se ha ido agravando. Incluso los 110.000 millones que entraron por única vez del blanqueo, el 10% fue a los jubilados, el otro 90% fue a bonos del Tesoro. Nosotros vamos por el 82%, que saquen las manos del déficit del Tesoro, que tiene objetivos parasitarios, de usura financiera, de corrupción de la patria contratista, y dejen el ANSES, administración de los trabajadores y los jubilados, reponemos los aportes patronales y volvemos al 82%. Y lo mismo la abolición del impuesto a la ganancia en los salarios. Lucha que trae el movimiento obrero muy de atrás y finalmente lo han perpetuado con una ley. Pero ahí votaron Massa, votó Daer, votaron los senadores del Frente para la Victoria. Por eso digo, hemos visto una duplicidad muy grande y creo que la coherencia que en todos estos temas acredita el Frente de Izquierda es muy grande. Nicolás. Sí, Roberto, invitar a todas las trabajadoras, a los trabajadores, a sumarse a esta gran campaña que vamos a realizar del Frente de Izquierda para colocar más diputadas, más diputados del Frente de Izquierda y que decir que estos trabajadores que son los que componen nuestras listas justamente son los protagonistas de las luchas contra el ajuste. Entonces, lograr hacer esta gran campaña, la única forma que tenemos es que se sumen los jóvenes, las mujeres que luchan por sus derechos, los trabajadores, porque nosotros, a diferencia de estos candidatos del gobierno o de otras fuerzas políticas, que algunos los bancan los empresarios, otros utilizan la plata del Estado, nosotros lo hacemos con la convicción, la fuerza y la voluntad que tenemos de poder transformar esta sociedad y que, bueno, lo que hacemos en esta elección es llevar adelante estas ideas anticapitalistas y socialistas en la campaña. Muchas gracias a los tres. Bueno, pasaron todos, digo, nada más faltó el oficialismo que dice se va a tomar unos días y que en los próximos días va a venir, estará acá en el Destape TV. Entonces, todas las fuerzas de la oposición, digo, Unidad Ciudadana de Cristina, Un País, lo que era antes el Frente Renovador de Massa, la gente de Randazzo, las dos vertientes de la izquierda, que hay que decirlo, en un día que medimos muchísimo, porque fue un programa muy completo, tuvieron un nivel de audiencia muy alto. Yo diría que presten atención a qué está pasando con la izquierda. Nos queda un minutito, digo, quería que escucharan, porque yo sé que el público nuestro lo espera. Hoy no tuvimos el humor porque no teníamos tiempo, pero sí que escucharan la canción de Pesky y el Cadete, que está muy buena, y ya volvemos, dale. Peña nombró a Caputo en finanzas y yo desperté bebiendo más plata. Algún tiempo atrás hicieron lo mismo y nunca pensé que iban a regresar. Con mi esposa les quiero evitar vivir como un deudor. Devaluación con 100 años de deuda. Macri gobierna, nada más queda, nada más.
que vino a generar un cambio a muy largo plazo. Digo, no es casual que tome una deuda a 100 años. ¿Por qué? Porque el endeudamiento lo que hace es condicionarte. En algún momento vos tenés que negociar con los acreedores política económica, que te digan, entonces el gobierno, el establishment que puso este gobierno dice, por ahí perdemos las elecciones dentro de 4 años, pero dejamos un país endeudado y condicionado. Así como ese cambio es estructural, hay otras cosas que se van a hacer en los próximos tiempos que son estructurales también. Increíblemente, no se modifica meses antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque se trabaja culturalmente, se trabaja para que vos aceptes estos cambios como algo que se supone que es necesario. Por eso, durante la campaña van a seguir apareciendo datos muy fuertes en contra de la población en general. Yo te voy a contar en un minuto algo que te vamos a contar en la semana con más detalle, pero que te voy a adelantar sobre qué va a hacer Mauricio Macri ahora, en un par de semanas, que uno no va a poder creer que lo haga antes de una campaña, pero es por eso, es porque quiere que te acostumbres a que no vamos a distribuir riqueza, sino pobreza, como dijo Ezequiel Sánchez el otro día, y te vas a acostumbrar a eso. Y están trabajando para que te acostumbres a eso. Volvemos en un minuto, dale.